Buenas tardes, familia, ¿cómo están? ¿Cómo están esta tarde? Sí, ya me están ayudando ahí con el audio, tranquilos. ¿Me oyen allá en zona sur? La ultra, ¿no? ¿Sabe ahí? ¿Ayuda? ¿Qué tal? Para ver el micrófono se ocupa que me lo acomode, ahí sí. Vamos a ver la respiración. Ahí para... Todo bien, ok, listo. Ahora sí, buenas tardes. Como dijo Marianita, qué bonita tarde está. Ya está más oscuro, pero se sigue viendo bonito. Está bonito, sigue estando bonito. Oiga, con lo que ya Karina dijo la semana pasada y con lo que Gabriel dijo durante la alabanza, yo creo que ya nos podemos ir. Así que acompáñenme a orar y nos vamos. No. Es que hicieron una buena, la verdad, Gabriel y Karina hicieron unos muy buenos adelantos de lo que se va a hablar hoy. Sí, para ahí. Ahora, eso sí, estamos empezando serie nueva. Y ya van a ver cómo se llama. Déjenme nada más terminar de acomodarme aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vargas. La mayoría de aquí en la iglesia me conoce como Checho. Hay dos Chechos. Entonces es Checho Colitas y Checho Calvo. Entonces, por ahí va, o Checho en camino a Calvo. Entonces, ya saben diferenciarlos. Por si quieren irlo buscando y se van preparando, hoy vamos a leer el capítulo 11 de Juan. Todo el capítulo 11, desde el 1 hasta el 57. Pero como les dije, vamos a empezar una serie nueva que se llama Ha llegado la hora. Puede ser que leyendo el texto ustedes digan, pero me suena como a la serie anterior, porque hay una fiesta y hay una controversia. Entonces, ¿por qué es que ya calza en la nueva serie? Bueno, entremos y ahorita van a ver por qué es que decidimos ya incluir este mensaje, este texto bíblico en la nueva serie de Ha llegado la hora. Ahora, ustedes saben que a mí siempre me gusta iniciar haciendo un par de preguntas para irlo metiendo ustedes en el tema, irlos metiendo en contexto. Entonces, les hago las dos preguntas. ¿Alguna vez ustedes han ayudado a alguien, alguna persona, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, y esto les ha traído problemas? Levanten la mano, no tienen que exponerse, nada más levanten la mano. Si una vez por haber ayudado a alguien han tenido problemas. Ok. Listo. Ahora, esta es un poquito más profunda. También no lo voy a exponer aquí, no quiero que cuenten, solo levanten la mano. ¿Ustedes en algún momento de la vida tuvieron o tienen un sueño que por diferentes razones ustedes consideran que ya murió? ¿Algún plan, alguna expectativa, algo que ustedes consideran y ustedes dicen, ya ese sueño murió, ya es imposible que vuelva a suceder? Que hay varios también. Ya veo que no soy el único, por lo menos, no me siento solo en eso. Y ahorita va a ver por qué esas preguntas tienen sentido, pero los invito a que me acompañen a orar para empezar este rato. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque, como hemos hablado ahorita, como dijo Mariana, como lo dijo Gabriel, Dios, tu misericordia es la que nos tiene acá. Por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, Dios, decidiste enviar a Jesús a morir por nosotros. Gracias porque hoy disponemos de este tiempo, decidimos dedicarlo aquí, a aprender de tu palabra, a alabarte, Señor, a dedicar este rato en familia que somos tus hijos, Señor. Te pido que tomes el control de lo que hoy yo voy a enseñar, papá, que sean tus palabras las que fluyan y que hables a nuestros corazones, que así como preparaste el mío cuando estaba haciendo el estudio, prepares también de todos los que estamos acá. Que podamos recibir, entender y poner en práctica el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por el privilegio inmenso que me das de poder estar acá hoy y la increíble responsabilidad, Señor. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora sí, como les dije, hoy vamos a estar leyendo todo el capítulo 11 de Juan. Va a estar proyectándose ahí. Yo sé que soy alto y puedo tapar, entonces también búsquelo en el celular, traiga su Biblia, ven la importancia de andar la Biblia. Les leo, dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez?
Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que literalmente hablaba del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaban. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios, que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran.
Texto largo, ¿ah? Hay mucha carnita, hay mucho que sacar, pero créanme que ya vamos a desmenuzarlo más y vamos a ver todos los detalles que me encontré. Y no se preocupe, igual la prédica la hice, no vamos a durar más de 2 horas, entonces todo bien. Yo cuando Andrés me mandó ese texto, yo dije, ay, este pastor, Dios mío, qué momento me metió. Después de todo el estudio que hice, estar analizando, de estar revisando, yo al final, por lo general nosotros lo que hacemos es como dividirlo en puntos. Yo esta vez más que puntos lo dividí como en ideas, que cuando yo fui haciendo el estudio, se me ocurrió, vinieron a mí, como yo lo vi en el texto. Y quiero empezar con la primera, malos sucesos que traen buenos resultados. Entonces aquí vamos a agarrar los versículos y vamos a irlos desmenuzando. Les vuelvo a leer solo del 1 al 3. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a Jesús con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. En esta primera parte Juan nos pone en contexto la relación que había entre ellos. Primero, el amor y la fe de María hacia Jesús. Nos dice, ella fue la que ungió al Señor con perfume. Y después más adelante van a ver esa historia donde ella lo hace, y el contexto en el que lo hace, y el amor que ella demuestra. Pero también demuestra la relación que tenía Jesús hacia ellos. Él tenía una estrecha relación con esta familia. Él los amaba, más adelante nos viene a decir Juan también. Entonces, suponiendo humanamente, cuando Lázaro se enferma, es natural que ellas le lleven esta necesidad a Jesús. ¿Por qué? Porque tal vez esperaban humanamente que si él suplía las necesidades de tanta gente, si él andaba por la calle sanando a tantas personas, pues que si él las amaba a ellos, iba a venir y iba a suplir las necesidades que estaban teniendo en ese momento. Supusieron. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos pasa que asumimos, yo pienso que erróneamente, asumimos que la gente a nuestro alrededor, familiares, amigos, está obligada a ayudarnos y deben hacerlo cuando nosotros queremos y de la forma en que no se nos ocurra? Por ejemplo, resulta que ustedes tienen un primo, un hermano doctor y usted se enfermó, su esposo se enfermó. Es muy fácil asumir, como mi hijo es doctor, tiene que venir a ayudarme. O como mi primo es ingeniero y yo resulta que estoy construyendo la casa o le estoy haciendo unos arreglitos, él tiene que venir a ayudarme, debería de venir a ayudarme. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no va a venir a ayudarme? Yo soy su papá. Aquí más o menos es lo que yo puedo leer que le pasaba a María y a Marta. Jesús, tanta gente que anda sanando en la calle y no puede venir a ayudarnos a nosotros, que dice que nos ama. Bueno, sigamos. Versículo del 4 al 6. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús definitivamente sabía lo que iba a pasar. Incluso, ya lo leímos y después lo vamos a volver a ver, lo que esto iba a traer como consecuencia. Lo que iba a traer como consecuencia el que él ayudara a Lázaro, que era su persecución y su muerte. Ahora, como ya les dije, Juan nos recuerda y nos pone en contexto también cuánto amaba Jesús esta familia. Fue un recordatorio importante y quiero que se grabe esta frase porque haciendo el estudio, leyendo los análisis y demás, yo la puse que en negrita y todo. Es un recordatorio importante de que una prueba de su fe no es una negación de su amor. Grábese eso, una prueba de la fe de Dios no quiere decir que las amaba menos. Una prueba en la vida de nosotros no quiere decir que nos ama menos. Ahora, haciéndome yo también preguntas, ¿ustedes notaron cuando dice que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, él decidió quedarse 2 días más donde estaba? O sea, Jesús al propio retrasó su visita y la extendió por 4 días, aunque dice 2. ¿Por qué digo 4 días? Porque más adelante leemos, y lo vamos a volver a leer, que cuando él llegó ya tenía 4 días de muerto. ¿Usted sabe lo que eso significa? El que él haya extendido eso. Extendió el duelo que ellas estaban viviendo, extendió la tristeza que estaban teniendo, extendió el sufrimiento de ellas.
cuando pudo haberles evitado 4 días de dolor. Suena demasiado cruel. Cuando yo lo repasaba yo decía, pero después analizándolo más profundamente, si usted se pone a pensarlo, le da más sentido al milagro. Y aunque humanamente a nosotros nos cueste un montón entender a Dios, Jesús no llegó tarde, llegó en el momento justo para que el milagro tuviera el mayor impacto posible. Pues una cosa es sanar enfermos, otra cosa es revivir a alguien que se acaba de morir, y puede ser que la gente diga, no, ese en realidad no estaba muerto, seguro fue que se desmayó. Y otra cosa es revivir a alguien que su cuerpo ya estaba en estado de descomposición total. Ese es el poder de Jesús, ese es el poder de Dios que le dio a Jesús. Usted y yo en algún momento han sentido, yo sí, no sé ustedes, que Dios solo le manda pruebas. Ahí bien, demasiado el corazón salió. Que Dios solo manda retos, solo dificultades. Entonces no estoy solo. Muchas cosas malas pasan y eso no lo podemos negar, y con solo prender las noticias y lo que está pasando en el mundo, pero suceden para la gloria de Dios y cuesta entenderlo. Humanamente uno no lo entiende. ¿Cómo que tantos niños sufran es para la gloria de Dios? ¿Cómo que tantos adultos en la calle es para la gloria de Dios? No debemos amargarnos, debemos que dejar que Dios obre en nuestro corazón. Son oportunidades para que nuestra fe, confianza y dependencia de Dios crezcan. Son retos que nos vuelven más fuertes. Y aunque uno no los quisiera, porque de fijo yo no quiero tener ninguna de las pruebas que tengo en mi vida y las que he tenido, pero voy a usar un ejemplo muy sencillo de entender. Si ustedes quieren volverse más fuertes, si quieren sacar unos buenos músculos, no me vean a mí porque no tengo buenos músculos. Si quieren sacar buenos músculos, si ustedes quieren estar fuerte, podría poner a Marito aquí de ejemplo, buenos músculos. Si usted quiere estar fuerte, ir a hacer una maratón, ir a hacer un triatlón, así, vea, Gabriel es otro buen ejemplo de eso. No es como que si yo me pongo a alzar una hoja de papel y levanto la hoja de papel, por más que la levante 1000 veces, mi músculo no va a crecer. ¿Qué ocupo yo para crecer? Ocupo peso, ocupo resistencia, ocupo el camino difícil. Lo mismo sucede con la fe. Lo que nosotros vivimos físicamente es un ejemplo de todas las otras áreas. Nuestra fe, aunque quisiéramos que crezca solo en cosas buenas, nuestra fe, nuestra confianza solo se nutre cuando estamos pasando la difícil. Una relación de noviazgo, de matrimonio, ¿cuándo crece más? Cuando en medio de una prueba los dos salen adelante. Pero cuando las cosas están muy bien, es la típica frase de que dicen, cuando usted está bien le sobran amigos, pero cuando está mal, ahí es donde se nota quién es amigo de verdad. Entonces es lo que Dios busca, que a nosotros nos duele, nos cuesta entender, sí, y no quisiéramos pasarlo, es totalmente de acuerdo, pero así no crece nuestra fe. Y Dios, como Padre que nos ama, más que complacer nuestros caprichos, es lo que quiere es que nuestra fe y dependencia de Él crezca. Continuemos, versículo del 7 al 10. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Hemos visto que Jesús ha hecho milagros a distancia. El famoso ahora working from home. Voy a haber trabajado desde la casa, trabajado desde Jerusalén o desde Judea, donde estuviera, y ya lo había hecho, pero esta vez Él decide ir. Y yo pienso que lo hace por 2 razones, porque demostraba que no tenía miedo. No tenía miedo de aquellos que buscaban lastimarlo, de aquellos que lo perseguían. Él no tenía miedo. Su objetivo era ayudar y servirle al Padre. Y segundo, demuestra lo que hemos venido hablando, su tiempo no había llegado. Después de esto la cosa cambia, pero hasta este momento su tiempo no había llegado. Ahora, esa frase que Jesús tira ahí medio trabalenguas de que el día y la noche, y que si uno anda de día, yo me puse a analizarla y la traduje así, la dividí por partes y después la leo completa. Cuando dice, el que anda de día no tropieza, yo lo traduzco a nuestro contexto, el que anda haciendo la voluntad de Dios no tropieza. Cuando dice, porque tiene la luz de este mundo, yo lo traduzco a porque Jesús está con él. Hemos visto en prédicas anteriores que Jesús dice, yo soy la luz de este mundo.
Cuando dice, pero el que anda de noche sí tropieza, yo lo traduzco a, el que anda desobedeciendo a Dios sí tropieza. Y cuando dice, porque no tiene luz, yo lo traduzco a, porque no tiene la guía de Cristo. Entonces, juntándolo todo, traduciéndolo a nuestro contexto, el que anda haciendo la voluntad de Dios no tropieza, porque Jesús está con él. El que anda desobedeciendo a Dios sí tropieza, porque no tiene la guía de Cristo. Luego en los versículos del 11 al 15 dice, dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está él. Para Jesús no había ninguna diferencia. Ya hablamos un poco del poder de él, del poder de Dios en él. Para Jesús no había ninguna diferencia entre despertar a alguien dormido y levantar a alguien muerto. Definitivamente sus discípulos no lo entendieron. Y no es la única vez que la Biblia se refiere a la muerte natural como el dormir. Por ejemplo, en Mateo 9, del 23 al 24, dice, cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retírense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Luego, en Hechos capítulo 7, versículo 60 dice, este es Esteban, cuando Esteban lo apedrean hasta morir, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Como Jesús constantemente luchaba con la falta o la poca fe de sus discípulos, este escenario les iba a servir muchísimo, y por eso es que él dice, yo doy gracias de que ustedes van conmigo, para que su fe creciera, y por eso Jesús se alegraba, y también por toda la gente que había ahí, porque él sabía que a partir de ese momento iba a haber gente que iba a creer en él. Luego en versículo 16 aparece Tomás, llamado el Dídimo es el gemelo. Dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Decidido el hombre. ¿Está usted dispuesto a morir por Jesús? Como hemos visto meses anteriores, lo que se vive en los países donde se persigue a los cristianos. Y no nos vayamos tan trágicos, calmémoslo un poco. ¿Está usted dispuesto a dejar a su familia por seguir a Jesús? ¿Está dispuesto a dejar su trabajo? Bajemos un poquito más, dejar sus redes sociales, dejar un vicio, una adicción, dejar las comodidades que tiene. Y no lo hago para que vayan y lo vendan todo ya, o para que vayan y entonces se vayan de la casa. Pero si en algún momento nos pide eso, como ha pasado, como nos pide dejar alguna actividad, dejar algunas personas porque no nos convienen, estamos dispuestos a hacerlo por seguirlo a él. Ojo, Tomás dice, vamos nosotros a morir también con él. ¿Qué seguridad tiene que tener uno con quién está para decir eso? ¿Con quién estaban? Y esa es mi segunda idea. Ese es el segundo punto que yo traje hoy. Yo soy. Lo hemos visto en prédicas anteriores donde Jesús lo repite un montón de veces. Yo soy. Versículos del 17 al 27. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Lo que nos mencionaba Gabriel ahora. Mucha gente, aquí vamos a enfocar un poquito, voy a quitar el foco a Jesús un rato, y me voy a poner en la gente que estaba ahí con ellas. 4 días después de la muerte de Lázaro, y todavía estaban ahí,
acompañándolas, consolándolas. Cuando nosotros vemos que alguien sufre alguna pérdida, cuando vemos que alguien está sufriendo, no sé, una prueba muy difícil, nos preocupamos por ellos tiempo después. No solo de ir al funeral, un abracito, lo siento mucho y chao. Estamos preocupándonos conscientemente, como dijo Jesús, por los huérfanos, por las viudas, por las personas necesitadas, por los de la calle, por nuestra propia familia. Tiempo después. Y les cuento una anécdota personal de experimentar eso. Hace aproximadamente 5 años mi mejor amigo murió. Y ustedes no se imaginan cómo yo viví, sentí el amor de Dios con gente todavía, no una semana, no un mes, 6 meses, un año después, buscándome, llamándome, escribiéndome. Checho, ¿cómo estás? ¿Ocupas hablar? Salgamos, veámonos, interesados por ver cómo estaba yo. Fue en medio del dolor que yo sentía, en medio de la desesperación, en medio de haber perdido a alguien que yo consideraba como un hermano, tener a Dios abrazándome a través de todas esas personas, un año después, preocupadas por mí. Eso no se paga de ninguna forma, eso solo lo hace Dios. Muchas veces creemos que Dios llega tarde porque no nos dio lo que queríamos o esperábamos, o porque nos quitó algo que amábamos mucho. Pensamos que cuando una puerta se cierra a un sueño, a una idea, a una expectativa, que cuando nos dicen que no a algo, que cuando algo bueno se acaba, ya no hay nada que hacer. Creemos que esa vida, ese plan, esa idea, ese ministerio que teníamos murió. Pero Dios puede resucitarlo. Puede ser que lo traiga de una forma diferente, puede ser que lo haga de otra manera, puede ser que lo haga de una forma que ni lo pensábamos, puede ser que no lo haga con las personas que nosotros pensábamos que lo iba a hacer, pero lo haga con otras. Eso sí, Dios lo va a hacer siempre y cuando sea su voluntad hacerlo. Porque si no es su voluntad, déjeme decirle que por más que ore, ayune, vaya de rodillas, no va a suceder. Pero si es su voluntad, no perdamos la esperanza. Jesús es el Hijo de Dios y el poder de la resurrección está en Él. Jesús es la vida y la resurrección. Debemos creerlo y reconocerlo. Confiar en que Dios nos va a resucitar y que viviremos siempre con Cristo. Versículos del 28 al 32. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ojo, hace el mismo reclamo, parecían gemelas, el mismo reclamo que hace Marta lo hace María: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero detrás de ese reclamo vemos esa misma devoción a Jesús, donde a pesar de que tal vez en su corazón podía haber desilusión, ellas corren hacia Él sin perder el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Aunque tal vez podamos estar molestos con Dios, si se puede eso, sí se puede, pero vamos a Él y decimos: usted es el único al que puedo ir. En medio de su dolor, así como Marta, podemos ver su fe, pues ellas sabían sin ninguna duda que Jesús podía sanar a Lázaro de su enfermedad. Tal vez el error de ellas fue creer que el poder de Jesús se limitaba a sanar su enfermedad, pero que la muerte ya le ganaba. Ellas encasillaron a Dios. Nosotros en algún momento hemos encasillado a Dios. ¿Y a qué le llamamos, o a qué le llamo yo encasillar a Dios? Como decir: no, Dios, a mí esto no me puede ayudar, esta familia ya no la puede sanar, este matrimonio ya no se salva con nada, esta relación ya no se puede, que mis hijos se hayan alejado de casa, se hayan alejado de Dios, ya eso no se resuelve, que yo pueda dejar una adicción, que pueda dejar la calle, no, ya eso es imposible. Encasillamos a Dios en que Dios no puede hacer algo. O también decimos: no, a mí Dios nunca me va a quitar mi trabajo, Él sabe que mi familia depende de eso. O no, Dios a mí nunca me va a quitar, le voy a decir la más difícil, y aquí que los papás no me apedreen: a mí Dios nunca me va a quitar un hijo. Y el caso de Abraham, donde Jesús le pide, y nosotros podemos decir ahorita: sí, pero Jesús al final no se lo quita. Pero Abraham no lo sabía, y él va dispuesto
en obediencia. Encasillamos nosotros a Dios en lo que sí puede y no puede hacer. Es demasiado chiva cuando Dios se sale de esa caja en la que lo metemos. Ahora, quiero pasar a la tercera idea, y esta es bastante emotiva. Yo solo saco el nombre de esta idea, es el versículo más corto de la Biblia, uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Versículo del 33 al 38. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús lloró. Un Dios que llora. Un ser totalmente sobrenatural que llora. Si llora, es porque le causa tristeza. Y si los amaba a ellos y esto le causa tristeza, ¿por qué no lo evitó? Se lo pregunto a usted, solo yo. ¿Por qué no evita que pasen cosas malas en nuestra vida si nos ama tanto? Si nosotros aquí cantando decimos que nos ama, que su gracia y su favor y todo, ¿por qué pasan cosas malas en nuestra vida? Y la respuesta es sencilla, pero no es fácil de entender ni de absorber, porque todo obedece a un plan superior. Todo obedece a la voluntad de Dios. El objetivo de Dios no es tenernos a nosotros aquí chiñados, con plata, que no nos pase nada. No, el objetivo de Dios es muy superior a eso. Y le digo cómo. Este es un ejemplo para los papás. Cuando su hijo se enferma, y tal vez la única solución de que se le quite la calentura, la gripe, es llevándolo a poner una inyección. ¿Qué pasa cuando el niño se da cuenta que lo van a inyectar? O los que fueron alguna vez niños y se dan cuenta que los iban a llevar a inyectar. Uno lloraba, pataleaba. Yo me acuerdo que yo volaba manazos, ahí no me importaba quién fuera. Yo hasta pedía perdón como con Dios. No, papi, no me vuelvo a portar mal. No, yo le hago caso con todo, estudio, me van a ir a los exámenes, pero no me pongo una inyección. ¿Y por qué los papás lo llevaban a uno? Porque iba a ser mejor. Porque eso me iba a curar. Yo no lo podía ver. Yo en mi mente de niño no comprendía que ese pequeño pinchazo, dolor, hay algunos que tal vez le tienen más miedo, ahora ya yo no, a mí cuando me sacan sangre yo hasta me quedo viendo y todo, de avanzar la sangre. Pero los papás ven más allá, ven que después de eso viene algo mejor. Lo mismo pasa con Dios. Recordemos que Él es un papá y Él no nos da a veces cosas que queremos porque sabe que lo que tiene para nosotros es mejor. Nosotros puede ser que sí, muy adultos ahora, ya no tenemos la mente de un niño. Comparados con Dios seguimos siendo niños. Comparados con Dios seguimos siendo, es que ni siquiera adolescentes. Comparados con Dios somos bebés, no podemos ver más allá. Dios sí ve más allá, sabe lo que tiene para nosotros. Por eso es que a veces no nos da lo que quiere. Por eso es que a veces nos dice que no del todo. Porque Él sabe que esa inyección que nos está dando, que nos va a producir dolor, va a pasar. Todo en esta vida pasará. Tenemos que confiar en eso. Jesús se conmueve por nuestro dolor y nuestras lágrimas. El que sucedan cosas malas a nuestro alrededor no quiere decir que Dios las cause, o que las disfrute, o que nos ignore. Él ve nuestro dolor y sufrimiento y se conmueve. No es como que Dios está ahí arriba, le está yendo mal. Ve, por tomar malas decisiones ahora está en la calle, ve, tome chichi. No. Él se conmueve con nosotros y cuando usted está llorando, cuando usted está encerrado, donde sea, cuando usted pide a Dios y clama, Él se conmueve por eso, porque ve su corazón. Ahora, vamos al segundo grupo de judíos, los que parece que están criticando y burlándose de Jesús. Yo voy a hacer una opinión no popular. Yo siento que en lugar de burlarse, ellos lo que están haciendo es un reclamo como el de María y Marta. Si ellos amaban a María y a Marta y a Lázaro y estaban ahí apoyándolas, a la larga sentían la misma frustración. ¿Cómo Jesús, que anda sanando a tanta gente o que ha sanado a gente sin estar físicamente ahí, no pudo sanar a Lázaro?
Estaban frustrados, y es entendible. Nosotros a veces somos muy fáciles a la hora de tirar la piedra a muchos personajes de la Biblia, pero hacemos lo mismo. ¿O cuántos de nosotros, estando frustrados, enojados, no somos de atacar a la gente a nuestro alrededor? Usted hubiera podido ayudarme, ve, yo no estaría en esta situación si usted me hubiera ayudado, si usted hubiera sido más comprensiva, si me hubieran tratado bien, si no me hubieran pegado tanto. Nosotros hacemos lo mismo. Vamos al versículo 39 al 44. Aquí se empieza a poner emocionante. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, y los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Volviendo a la pregunta del principio, resulta que su sueño murió, o por lo menos así parece. Pero Dios, esos pero Dios son increíbles. Lo que pasa, el problema de nosotros es pensar que ese pero Dios está solo en la Biblia, que no está en nuestras vidas, en nuestro corazón, en la actualidad. Y también encasillamos a Dios, que Dios solo está en lo sobrenatural. Si yo me curé del cáncer de la noche a la mañana, ahí está Dios. Pero si yo resulta que me curo del cáncer a través de los tratamientos, del medicamento, con un proceso, entonces Dios no está ahí. Dios está en todo. No dé por perdido ese sueño. Siempre y cuando sea algo que glorifique a Dios y que esté conforme a su voluntad, se va a hacer. Siempre que esté alineado. Ese es el problema, que no siempre estamos alineados y es algo que queremos nosotros. Pero siempre que esté alineado va a pasar. Jesús fue completamente capaz de este milagro sin la fe de Marta o de María, que es un error que nosotros como cristianos modernos tenemos, y lo hemos hablado mucho en Etos. Creemos que Dios hace o no, y Andrés lo ha dicho muchas veces también acá, creemos que si Dios no hizo algo es porque nos faltó fe. Es que si no sanó a mi papá es porque me faltó fe a la hora de orar, o si no sanó la relación es porque nos faltó fe. Entonces el poder de Dios depende de nuestra fe. ¿Y dónde queda el Todopoderoso? Él es capaz de hacer el milagro sin la fe de Marta y de María. Lo que pasa es que si no creyeran, entonces no verían, no entenderían la gloria de Dios. Podrían ver el resultado final y alegrarse por eso, pero se perderían el entender, el vivir lo que es trabajar y ver trabajar a Dios en el cumplimiento de su plan. Al remover la piedra son pasos de obediencia. No lo parece, pero así es. A pesar de que ellas le dijeron: no, ¿para qué lo va a hacer si ya 4 días de muerto? Pero al final de cuentas hacen caso. Son pasos de obediencia, de fe que vemos de parte de Marta y de María. A nosotros nos hacen falta esas muestras de obediencia, aunque nuestra fe está débil. A veces creemos erróneamente que yo debo hacer solo si me siento con la fe. Puña, ¿qué va a hacer Juan el Bautista? Entonces ahí sí debo actuar. No, déjeme decirle que la mayoría de las veces uno no se siente así, como un iluminado. Pero aún así tiene que actuar. Aún así tiene que hacer el trabajo. Cuando Jesús agradeció públicamente al Padre, lo hace para que la gente siga viendo su conexión con Dios. Él siempre habla de su Padre. Jesús confiaba en su relación con el Padre. La naturaleza pública de esa oración fue por el bien de María, Marta y todas las personas que estaban ahí. Pero el verdadero poder de Jesús estaba más amarrado a los ratos de oración privada que él tenía con el Padre. Jesús no necesitó de un hechizo, no fue como que se puso ahí abracadabra, patas de cabra, no, nada de palabras extravagantes, no necesitó de tráigame patas de rana, unas ramas aquí, no hizo un baile curioso, aquí es donde podría ser los pasos prohibidos, no hizo un baile curioso, no entró en una especie de trance ahí, no fue como que pidió la unción del Espíritu Santo así y se puso a bailar, simplemente el poder de Dios estaba en él. Jesús es el verbo que estuvo desde el principio y por él todas las cosas fueron creadas.
Entonces solo necesitó llamar a Lázaro con el poder de su voz, con la autoridad que solo proviene del Padre, y eso bastó para traerlo a la vida. Ahora, aquí yo no sé ustedes, pero yo veo 2 milagros y no uno. Vamos a ver si ustedes concuerdan conmigo. El primer milagro es el más sencillo de ver: la resurrección de Lázaro. Lázaro se levantó entre los muertos, sí, qué chiva. Pero yo veo un segundo milagro y les explico cuál es. Póngase usted en una cueva, todo cerrado, todo oscuro, con los ojos tapados, las manos amarradas y los pies amarrados, a ver si no se estampa por todo lado de la cueva. Yo creo que es un milagro que Lázaro haya salido de ahí sin que le pase nada, con las manos y los pies atados y los ojos vendados, que no haya salido todo chollado, arrastrándose. Ese es otro milagro definitivamente del Señor. Ahora sí, vamos a la parte del por qué este mensaje ya entra en la serie nueva, ha llegado la hora. Y es la cuarta idea o cuarto punto que yo puse. Cobardía siempre lleva a planes nefastos. Versículos 45 al 48. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Hay algo que yo he dicho otras veces y lo mantengo y se ve aquí: Jesús causa división. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. No porque Él quiera un pueblo dividido, no porque Él quiera dividirnos a nosotros, es por nuestro propio pecado. Siempre va a buscar alejarnos de Él, siempre va a ir en contra de lo que Dios diga. Entonces Jesús siempre va a causar división. Ahora analicemos la primera parte de la conversación del concilio. Que de paso, un concilio, la definición es como un grupo de personas importantes que se reúnen a tomar decisiones. En este caso, un grupo de líderes religiosos. Dice otra vez, repasemos esa conversación: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Usted está viendo cuál es la motivación de ellos. A ellos lo que les da miedo es perder su lugar. Hay una frase que a mí una vez me dijeron y se me grabó, y es demasiado cierta: lo que el hombre poderoso más teme es perder el poder. Y eso está ejemplificado aquí. Lo que los fariseos más temían no era que el pueblo estuviera mal, no era que Jesús estuviera haciendo cosas malas. El miedo de ellos era perder su lugar, perder esa autoridad que tenían, perder el reconocimiento de la gente, perder el favor que tenían tal vez ante las autoridades romanas. O sea, era puro orgullo. El pecado de ellos era puro orgullo. ¿Soy yo? No soy yo. Sigo, tomo otro micrófono. El pecado de ellos era puro orgullo. ¿Cuánto nos pasa a nosotros? Perdonen, ahora sí. ¿Cuánto nos pasa a nosotros eso mismo? Que por puro orgullo, que por pura soberbia, nos cuesta dejar algo, soltar algo. Dios dice: ya, deje eso ir. Uno no quiere soltarlo. Ellos tenían miedo de eso, perder el lugar. Y continuemos, versículos del 49 ya hasta el final, 57. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran o para que lo arrestaran. Y analicemos las palabras de Caifás. Que Caifás, para ponerlo en un contexto más de entender, sumo sacerdote era como decir el papa en la religión católica. Era la máxima autoridad en la religión judía. Para ellos era toda, era la comunicación con Dios. Ustedes no saben nada, aquí les leo lo que él dice: ustedes no saben nada ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dejando fuera el miedo que ellos sentían, dejando fuera el por qué lo decían, ¿a qué le suena eso? ¿No le suena como a lo que Jesús vino al mundo a cumplir? Era más conveniente que él muriera, que un solo hombre muriera, y no que todo el resto se perdiera. Por eso es que el mismo Juan dice: no lo dijo él de su propia iniciativa, sino que profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Esto significa, y es el porqué de estar en esta serie, que eran los últimos días antes de la próxima Pascua. En la Pascua es donde Jesús es traicionado, arrestado, condenado y crucificado. Y lo voy a dar un poco. Ustedes saben que aquí en la iglesia siempre nos gusta también explicar el contexto histórico. Cuando aquí menciona la Pascua, ustedes saben, los judíos les encantaba la fiesta. Es una fiesta. La Pascua conmemora la historia del éxodo de los israelitas del antiguo Egipto. Esa historia es la que vemos normalmente en Éxodo, Números y Deuteronomio. Es la fiesta más antigua que se celebra en el calendario judío y tiene una duración aproximada de 7 u 8 días. Se establece en Éxodo capítulo 12. Les voy a leer nada más del 11 al 14, donde se ve más claramente. Dios les viene hablando sobre la alimentación y demás cosas, pero ya aquí entra en el 11. De esta manera lo comerán, ceñirán sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Eso es para ellos. Para nosotros, ¿qué significa? La Pascua representa la resurrección de Jesús, piedra angular de la fe que nos libera de la esclavitud del pecado y abre el camino a la vida eterna. Y con esto quiero empezar el cierre, hacer la conclusión. Y la hago con 2 preguntas. Sí, yo sé que hago muchas preguntas, pero es bonito, para que uno se ponga a pensar, para que uno haga preguntas a uno mismo. La primera pregunta. Caro, ¿está lista para la segunda? Excelente. Primera pregunta. A mí siempre me gusta dejar una tarea. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? De todo este estudio, de todo esto que sacamos, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Primero, debemos confiar en Dios. Y eso yo creo que es muy fácil decirlo. Vivirlo es otra cosa. Pero debemos luchar por eso. Ser obedientes, especialmente cuando más cuesta, porque ahí es cuando más crece nuestra fe. Ahí es cuando más nos desarrollamos y nos acercamos y vemos a Dios. Cuando más parece que todo se acabó, es cuando más debemos de confiar. Segundo, debemos ayudar a otros, aunque esto nos cause problemas. Debemos hacerlo pues Cristo lo hizo. Va a traer envidia, celos, malestar, enojo, el chisme de la gente que nos rodea. Alguien siempre va a desaprobar lo que hacemos. Y aún así debemos hacerlo. Jesús no andaba fijándose a ver a quién complacía o no. Él iba y cumplía con lo que el Padre lo mandó a hacer. Tenemos que hacerlo. Y tercero, debemos recordar que el objetivo de Dios no es complacer nuestros deseos, nuestros caprichos, por más honestos y nobles que sean. El que usted llegue y pida por un matrimonio sano, el que usted llegue y pida porque su familiar se sane, el que usted llegue y le pida a Dios
para que lo deje salir de las calles o que le mejore su situación económica. Todos esos son deseos buenos y honestos. No quiere decir que Dios vaya a cumplir al 100% de eso. Porque el objetivo de Dios, ya se los dije antes, es que seamos salvos primero y que su nombre sea glorificado y exaltado. Ya, si nos da otras cosas, eso es un bono, eso es un extra. Pero el objetivo de Dios no es cumplir nuestros caprichos, es cumplir su voluntad, su plan, que es salvarnos a nosotros. Entonces, que no se nos olvide eso y no encasillemos a Dios en lo que Él debería de hacer. Lo que Él debería hacer está en su palabra y ahí dice bien lo que es lo que Él va a hacer. Y ahora sí, Caro, la pregunta es Jerry. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Esa es mi fan número 1, ahí la tienen. ¿Dónde está Jesús en todo esto? A mí siempre me gusta hacer esta pregunta para que, obviamente Jesús es el que está en la conversación, pero si lo traemos a nuestro tiempo, ¿dónde está Jesús en todo esto? En todo lo que nosotros vivimos y cómo aplica todo esto. Primero, que Jesús no llega tarde. Jesús no se atrasa. Jesús, no hay nada tan desastroso que Él no pueda resolver. El poder de la vida y de la muerte están en sus manos. ¿Y usted cree que la economía mundial a Él le afecta? ¿Usted cree que lo que está pasando en el mundo ahora, que están las noticias de que los extraterrestres en Estados Unidos, ¿usted cree que eso le afecta para hacer su voluntad? Segundo, Jesús se conmueve, y eso es algo que se habla muy poco, porque a veces ponemos a Dios como, sí, el Todopoderoso, allá lejano, que nada lo mueve. Pero qué bonito es pensar en un Dios que se conmueve por nosotros, que cuando nosotros lloramos y sufrimos, Él sufre con nosotros. ¿Y por qué se conmueve? Porque dice, Jesús ve nuestras lágrimas, Jesús es tocado por nuestras lágrimas. Incluso la Biblia dice que Él recuerda cada una de nuestras lágrimas. Y es más, su plan es para secar nuestras lágrimas. Aunque no nos dé lo que queramos, su plan es para secar nuestras lágrimas, porque dice que cuando pasemos a la vida eterna, todas nuestras lágrimas serán secadas. Ya no habrá más dolor ni más muerte. Ahí sí se secarán todas nuestras lágrimas, y Él busca eso, y eso solo lo hace Dios. Y Jesús debía morir, estaba escrito, para que su pueblo se salvara. Había sido profetizado. No solo era una excusa en base al miedo de los fariseos, sino que era el plan de Dios desde el principio. Era mejor que Cristo muriera por todos nosotros y no que todo su pueblo se perdiera. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Simple y sencillamente porque nos ama, porque los ama a ustedes y me ama a mí, porque ama a la persona en la calle, porque ama a aquel que ya le entregó su vida y que tal vez se alejó. Él lo ama, como padre ama a sus hijos, porque nos ama de todo corazón y se alegra, pero también llora con nosotros. Ese es Jesús y no se nos puede olvidar. Los invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por el mensaje que me ayudaste a preparar. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros esta historia, compartir esta anécdota, tu biografía, Señor. Fuiste tú mismo el que estaba ahí. Que podamos verlo así, Señor. No es una historia ficticia, no fue algo que vimos en la tele, que nos contaron. Es algo que sucedió, es algo que pasó. Ayúdanos, Dios, a aprender, ayúdanos a extraer toda la enseñanza que tú quieres que nos llevemos, papá. Que la entendamos, que la comprendamos, que la recibamos y que la pongamos en práctica, que no sea algo que entró en un oído y salió por el otro, sino que de verdad podamos vivirlo. Fortalece nuestra fe en esos momentos de debilidad, Dios. Ayúdanos a ser obedientes cuando esa fe flaquea. Ayúdanos a mantenernos firmes, Dios. Y gracias, demasiadas gracias, porque todas las veces que yo he llorado, que mis hermanos han llorado, que tu pueblo ha llorado, que han clamado por ti, tú te conmueves, Señor. No eres un Dios ajeno, no eres un Dios sin emoción, eres un Dios que ama. Y te alegras y lloras por nosotros, Señor. Y todo lo que haces
El enviar a tu Hijo es la máxima expresión de amor. Que no se nos olvide, Padre. Y que cada vez de que enfrentemos una prueba, cada vez de que veamos que un sueño se acaba, podamos recurrir a ti y confiar que el objetivo es mantener la mirada fija en Cristo. Que nuestras lágrimas serán secadas en el momento en que tú vuelvas y podamos estar en tu presencia eternamente, Señor. Gracias, Padre Celestial. Pongo todas las luchas que aquí estamos viviendo, Dios, por todas las dificultades, por todo eso que nos cuesta, papá. Te lo entregamos, Padre Celestial. Sana nuestro corazón, sana esas heridas, por más profundas que sean. Solo tu amor nos puede sanar, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo entrego, lo suelto y lo dejo ir en tus manos, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia.